Buenos días, ¿cómo están? Es Home Restoration Ministry. Jesús Moreno, su servidor, saludándoles desde Dallas, Texas. Queremos seguir compartiendo con esto de la palabra de Dios y poderles equipar a todos ustedes, caminar en lo sobrenatural del Espíritu Santo, caminar en la palabra de Dios y que puedan ser usados por Dios. Como les dije la vez pasada, vimos la soberanía y el llamado de Dios, ¿verdad? Todos estamos llamados para algo, amados. Entonces es tiempo que ustedes ya empiecen a funcionar, los que están viendo este video, que puedan ser usados poderosamente por Dios. No es cuestión de puesto, no es cuestión de posición, es cuestión de dejarse ser usados por Dios y Dios hará lo demás. ¿Ah? Bueno, hoy les quiero compartir. Esto se llama ministrando según la gracia recibida. Y ministrar quiere decir sirviendo según la gracia que hemos recibido de Dios. Dios nos da unas cosas, otros y otras. De lo que recibimos, tenemos que usarlo y darle cuentas a Dios de cómo lo usamos. Cada quien que recibe un equipo, ¿verdad? Si no lo usas, pasa como la parábola esa del sembrador. No, señor, es que no lo invertí porque pues es que sabía que pues tú eres muy duro y todo eso. Entonces llega un momento que dices, bueno, yo quiero dar fruto al 100 por 1 y tú tienes que usar eso que Dios te dio, ¿verdad? Por eso unos dieron una cosecha al 100%, otros del 30% y otros pues no dieron cosecha, ¿verdad? Todo depende cómo fue sembrada la palabra y cómo dio fruto, ¿verdad? Pero quiero que veas ahí en Primera de Pedro 4:10. Cada uno ministre según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Te das cuenta? Vamos a orar, Padre, te damos gracias en esta mañana. Que derrames de tu gracia, Señor, que derrames de tu amor, de tu poder en cada uno de nosotros. Que así como tú nos has sembrado en la palabra, Señor, demos fruto según eso, Señor. Que no seamos de esos que guardamos, Padre, tu palabra, ¿verdad? Como la parábola de los talentos, Señor. Que a uno les fue dado y mucho y dieron resultado, otros menos dieron un mediano resultado y otros que dieron nulos resultados, Señor. Te pido que tu palabra caiga en terreno suave, no en terreno infructuoso como la semilla, porque la semilla cayó en algunos lugares, Señor, en piedra, cayó otras veces en lugares donde a flor de tierra que no pudo crecer de raíz, y en otras se la robó el diablo, Padre. Que no se robe el diablo, Padre, que sea algo bueno como la parábola del sembrador que estaba comenzando yo, que dé fruto al 100 por 1, que crezca la semilla y dé fruto al 100 por 1. Y también, Señor, como lo que tú nos das, Señor, los talentos, que dé fruto al 100 por 1 también, Señor, lo que tú nos estás dando. Que no caiga en terreno duro esta palabra, que no caiga en terreno infructuoso, que no caiga ahí en la superficie de la raíz y que no lo robe los afanes de este mundo, Señor. Y que pueda ser usado con poder para tu gloria, para tu alabanza y para la salvación de muchos. En el nombre de Jesús. Amén. Te quiero hablar ahí en Primera de Pedro 4:10, que es lo que estamos viendo. Vamos a ver, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Gracia, te voy a hablar un poquito de la gracia. Gracia es no solo el favor inmerecido de Dios para los seres humanos, ¿verdad? Con perdón de pecados y alcanzar la salvación. Es el punto más generalizado de la gracia, porque gracia es algo que tú no mereces ni yo merezco, pero Dios lo concede.
¿verdad? Para que tú puedas recibir algo de Él. Y por medio de la gracia recibimos muchísimas cosas. Uno de ellos es la salvación. ¿Por qué? Porque tú no puedes hacer nada para salvarte. Aunque te portes muy bien y hagas buenas obras, si tú no tienes la fe en Cristo Jesús totalmente y tienes una relación personal con Él, pues te pierdes, aunque hagas buenas obras, porque nadie se va a salvar por buenas obras. Las obras vienen después cuando entramos en un discipulado. Quiero que comprendan dos cosas. Una cosa es la salvación y otra es el discipulado. Lo que estoy haciendo es ayudarles para que ustedes sean discipulados y puedan hacer la obra de Dios. La gracia interviene cuando Dios te da algo, ¿verdad? Y merecidamente, como la salvación, ¿verdad? Y eso tú no tienes que hacer nada más que creer totalmente en Cristo Jesús, arrepentirte de tus pecados y recibirlo en tu corazón. Ahí empieza. De eso no tienes que pagar nada, es gratuito, ¿verdad? Y viene de gracia de Dios. El discipulado tiene que ver con un esfuerzo que tú tienes que hacer. Y ahí empiezan a hacer las obras de Dios en tu vida. No puedo creer que hay un cristiano que no haga las obras de Dios. Hay iglesias que enseñan mal y dicen, bueno, todo ya es por gracia, todo fue hecho en la cruz, tú ya no has nada, síguele con la vida que tienes. Y eso no es así, tú tienes que empezar a caminar como caminaron los apóstoles en un discipulado, ¿verdad? Y tenían que caminar, tenían que ir a hablar a las personas, tenían a veces que comer bien rápido, ir a un lugar y moverse a otro, o sea, así fue el discipulado, ¿no? Y eso nos enseña Jesús, y eso hay que pagar un precio. Por la salvación no pagas un precio, no te haces gratuito, pero por el discipulado, por seguir a Jesucristo, cuesta, y cuesta mucho, ¿verdad? Tienes que dejar malos hábitos, tienes que dejar cosas que te gustan hacer que están mal para con Dios, cosas que te estorban, que no es ni malo, pero te estorban. Tienes que aprender a moverte de un modo especial dependiendo de Dios, y sobre todo tienes que seguir a Jesucristo. Tú puedes recibir a Jesús y quedarte sentado en la iglesia muchos años sin hacer nada. No, pues de gracia, recibí y ahí andas. Entonces viene a ser otra vez, como la palabra que le dije al principio, que cayó en terreno y infructuosa, ¿verdad? O como la parábola de los talentos, estoy hablando de estas dos cosas, tiene una comparación de que Dios te da algo también y tú no estás haciendo nada y lo escondes. ¿Me comprendes? Entonces, tú puedes decir, es que mi pastor no me llama, mi líder no me llama, no me abren puertas. Bueno, te voy a estar hablando de ministrar según la gracia. Dios te va a poner personas, cerca. Empieza a ministrarles, empieza a servirles y vas a ver lo que va a pasar. Yo no sé qué vaya a hacer, va a ser algo maravilloso. La mayoría de los cristianos, muchos están sentados en las iglesias de 25,000 y 20,000 sentados sin hacer nada. Y 5,000, medios 3,000, 4,000 más o menos están haciendo algo. Y realmente los que están trabajando son como 1,500 o 2,000, ¿verdad? Por ahí una iglesia de ese tamaño. Pero la mayoría de las personas están ahí sentados sin hacer nada, más oyendo los domingos. Y yo creo que, como te dije la vez pasada, Cristo va a hacer algo para ¿cómo se llama? Para movernos, porque nos llamó para algo. Y yo te quiero equipar en esta hora. Dios quiere equiparte a ti para que puedas recibir del Espíritu Santo. Entonces, este versículo es muy clave, lo voy a volver a leer. Cada uno según el don que ha recibido, ministreselo a otros. Y tú me vas a decir, pues yo qué don he recibido. A lo mejor ni sabes, Dios ya te lo dio, o estás en un proceso de recibir un don de Dios, de eso te voy a estar hablando en las próximas clases. Si tú quieres recibir un don del Espíritu Santo, yo te voy a pedir que sigas estas clases ahorita para que tú seas equipado, equipada, y que puedas salir a predicar el Evangelio. Dice, ministraselo a otros, ¿sí? O sea, hay que pasárselo a otros por gracia. Como tú recibiste de gracia, también de gracia. Dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y eso tiene que ver con la parábola de los talentos.
O sea, son las dos cosas, la del sembrador y de los talentos, ¿verdad? Una es recibir la palabra, que dé fruto, que fructifique, que no sea infructuosa esa palabra, y la otra, la de los talentos, que tú puedas dar un fruto de eso y llevarle cuentas a Dios cuando te tengas que ir, ¿verdad? Entonces, es no solo el favor inmerecido de Dios para perdón de pecados y alcanzar la salvación. Es más, es el poder de Dios trabajando en nosotros. Vuelvo a repetir, es el poder de Dios gratuito trabajando en nosotros, capacitándonos para hacernos más y más útiles para el reino de Dios. Más de lo que nosotros pudiéramos ser por nosotros mismos o las habilidades humanas que tuviéramos. Ya no va a ser por nuestras fuerzas, sabiduría o habilidad humana. Entonces, ¿cuál es el propósito de los dones? Mira, quiero que veas ahí en 1 Corintios 12. Primera de Corintios 12 en el versículo 7. ¿Ya lo tienes? Primera de Corintios 12, 7. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. O sea, cada manifestación del Espíritu Santo, los dones que te regala por gracia, también te los da por gracia, no tienes que comprarlos, ¿verdad? Son para provecho. Amén. Para provecho tuyo y para provecho de los demás. Así que no hay que ser egoísta ni tener miedo, sino hay que recibirlo. Digo, no, ¿yo para qué quiero los dones? No, tú los necesitas para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Dios te va a dar el equipo que tú necesitas. Quizás no tienes todo, no vas a recibir todos los dones del Espíritu Santo. Hay otros dones también que vamos a ver. Pero de lo que vamos a estar estudiando más adelante, eso te va a ayudar para que tú agarres los dones que Dios te quiere dar y que tú necesitas para cumplir el llamado de Dios en esta tierra. Tú no estás aquí de pura casualidad, te lo estoy diciendo. Tienes que cumplir una función de Dios y para eso vivir. Porque tenemos que regresar con Dios y darle cuentas. ¿Me explico? Entonces, primero vamos a ver que el reino de Dios es sobrenatural, ya lo estábamos viendo. El reino de Dios no es un reino natural, ¿verdad? ¿Cómo es posible que brujos, hechiceros, satanistas se mueven en el ocultismo, en lo sobrenatural, y la gente acude a ellos? Y como un cristiano que se dice hijo de Dios, no se mueve en lo sobrenatural del Espíritu Santo. Entonces, la gente ¿dónde va a buscar ayuda cuando tiene necesidad? Busca lo sobrenatural porque sabe que tiene un problema más allá de sus fuerzas y que necesita una solución milagrosa, sobrenatural. Pero entonces fíjate bien, la gente va con el brujo hechicero porque el hermano, la hermana cristiano no fluye en lo sobrenatural. Entonces, ¿cómo van a ser ayudados? ¿Verdad? La gente necesita ayuda. Tu familia necesita ayuda. Tienes que empezarte a mover en lo sobrenatural para que vengan sanidades, milagros, señales, prodigios, maravillas, que Dios te use a ti. ¿Por qué tienes temor de eso? ¿Por qué la gente cristiana tiene miedo de ser usado en lo sobrenatural? Porque la iglesia es sobrenatural, es más poderoso que lo de los brujos, hechiceros o satanistas. Claro, eso no tiene ni comparación siquiera. Entonces tienes que empezarte a mover en lo sobrenatural de Dios, ¿verdad? Entonces, hay un reino de las tinieblas y del mal, ¿sí? Hay una confrontación continua cuando vamos a predicar. Tenemos que confrontar. ¿Por qué? Porque hay una confrontación del reino de las tinieblas con el reino de la luz. La Biblia dice, ¿qué comunión hay de la luz con las tinieblas? Obviamente, cuando tú vas a compartir y una persona tiene problemas espirituales, pues obviamente va a saltar el problema espiritual ahí. Si tú te mueves en el poder del Espíritu Santo y la luz resplandece en las tinieblas, entonces esa persona va a ser libre, va a ser sanada, va a ser animada, se va a levantar,
se va a sentir mejor, ya no se va a sentir humillada, lastimada, mal, sino se va a empezar a sentir bien. Entonces empiezan a sanar las personas, empiezan a tener una mejor vida y van a cumplir el propósito de Dios también, ¿lo ves? Y en su tiempo ellos van a recibir a Jesús, van a ser llenados y van a ser usados por Dios, y entonces el reino de Dios va a avanzar, ¿me comprendes? ¿Cómo es esto? ¿Por qué es necesario que tú recibas esto? ¿Ah? Entonces, hay que sacar a las personas de las tinieblas y rescatarlos. Muchas personas habitan en prisiones de oscuridad, en prisiones de tinieblas, en prisiones de enfermedad, del ocultismo, de maldiciones, etcétera, etcétera, y tiene que ir alguien a rescatarlos. Y tú me puedes decir, ¿y por qué voy a ir yo? Porque quizás Dios te está mandando, porque eres su hijo, su hija, y quiere equiparte para que tú penetres y venzas y seas más que vencedor y más que vencedora. Y quizás el diablo ha puesto a ti un complejo de inferioridad que dice, ¿y tú quién eres? Mira, ni sirves para nada, mira, nadie te quiere, ni tu esposo, ni tu esposa, nadie te quiere. Pues, ¿cómo crees? Pero esas son imágenes que ha puesto el diablo en tu mente para que tú no funciones en el poder del Espíritu Santo. Cuando tú empiezas a darte cuenta de la verdad y tomes autoridad, grandes cosas vas a hacer. Grandes cosas vas a hacer de lo que tú vas a recibir, vas a administrar por gracia, lo vas a dar y tú vas a empezar a fluir. ¿Verdad? Hay una confrontación cuando vamos a predicar, hay una confrontación cuando vamos a ministrar. Ahí está el reino de las tinieblas en este mundo. Y debemos sacar a las personas de ahí, rescatarlos del calabozo y de las cadenas y traerlos a la luz. Mira, ve ahí en Mateo 12, 28. ¿Te vas dando cuenta de esto? Mateo 12, 28. Déjame buscar Mateo 12, 28. Dice, vamos a ver desde el 27. Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. 28. Mateo, ¿qué? Mateo 12, 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El que echa fuera los demonios es Jesús, el poder del Espíritu Santo a través de tu vida y de mi vida. Y dice el 29, porque ¿cómo alguno puede entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes y primero no le ata y entonces podrá sacar su casa? Hay que atar al hombre fuerte y echarlo fuera. El que no es conmigo el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. ¿Ves? Y está hablando del poder del Espíritu Santo y de la necesidad de ir a rescatar las personas que están endemoniadas o con poderes espirituales, están dañados. Yo me he puesto a pensar qué porcentaje habrá en México de personas perjudicadas por el enemigo. México, si tú me estás viendo en México, Colombia o Brasil, Venezuela inclusive, son países que están muy afectados, Centroamérica, por la brujería que ha habido en las generaciones. Y tú no sabes, y yo no sé bien de mis antepasados, cuántos practicaron brujería, hechicería, satanismo, magia, santería, una bola de cosas horribles, y estamos pagando las consecuencias. Y hay muchas maldiciones que tienen que ser rotas por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo voy a creer que un país como México, que tiene todo, playas, áreas verdes, está bien bonito, el clima, comida, hay todo hay en México, ¿por qué no puede salir adelante? Y tú me puedes decir, pues, que están los narcos, está la corrupción, está no sé quién está ahí de presidente, cosas así, por eso no puede salir adelante. Pero lo que yo te puedo decir, si México volviera su corazón a Cristo y fuera ministrado, y cada vez más cristianos en México o en Centroamérica empiezan a oír este mensaje de la palabra de Dios y se equipan para luchar contra las fuerzas del mal,
nuestras naciones van a cambiar. Estoy seguro que va a cambiar México, va a cambiar Centroamérica, va a cambiar Colombia, va a cambiar Venezuela, va a cambiar muchos países, Brasil. Si se levanta la iglesia en el poder del Espíritu Santo, el enemigo lo quiere apachurrar a la iglesia, quiere aplastarla para que no pueda fluir en la gracia y fluir en el poder de Dios para arruinar la obra del enemigo con el poder del Espíritu Santo. ¿Te vas dando cuenta? Si cada uno de nosotros ponemos nuestro granito de arena y tú te levantas y luego levantas a otros y les ministras a otros del poder de Dios, que entreguen su vida a Jesucristo y que vayan en el nombre de Jesús y que deshagan las obras del diablo, esto se va a multiplicar y podemos alcanzar más vidas y podrá llegar hasta las altas esferas de los gobiernos de México y de otros países. Pero mientras tanto, tú ves gobiernos que están equivocados, que están siendo controlados por brujos, hechiceros o por el narcotráfico, ¿verdad? Entonces, el reino de Dios ha venido. Cuando Dios manifiesta su poder, es para establecer su reino de justicia y rectitud. Es otra clase que les quiero dar de cómo vivir rectamente en el reino de Dios. Es otra cosa que les quiero comentar. En medio de una sociedad caída, solamente el poder de Dios nos puede mantener caminando rectamente en medio de esta obscuridad de este mundo, porque Cristo viene, ¿verdad? Entonces, quiero decirte esto también aparte. Los dones del Espíritu Santo son enfocados sobre objetivos eternos. Vuelvo a repetir. Los dones del Espíritu Santo son enfocados sobre objetivos eternos, no sobre objetivos mundanos. Yo he visto, por falta de discipulado, cuántos líderes, ministros, pastores, evangelistas, que se van por otras cosas, ministrando los dones porque Dios se los da, pero los usan a veces en su propósito, y no en el propósito del reino de Dios. Yo puedo ver gente verdadera que está ministrando en otros países, buenos evangelistas, ¿verdad? Que obedecen a Dios, están con sus esposas, caminan juntos, son una gran bendición en muchos lugares, pero otros están viendo nada más a ver qué hacen. Y te tengo que hablar claramente de esto. Hay una mezcla en todo esto. Por eso yo te quiero hablar que los dones del Espíritu Santo son enfocados sobre objetivos eternos. No son dados para show en la iglesia. Para ver que yo tengo mucho poder y vamos a hacer un show aquí. ¿Verdad? Tantas cosas he visto en años, hermanos. No es para hacer un show en la iglesia, para atraer gente. No, es para ayudar a las personas que tienen problemas. 2, no son para que te sientas todopoderoso. Oh, ya tengo el poder de Dios. Y como dice en la Biblia ahí, andamos buscando el poder de Dios, ¿verdad? Para pues saber cómo se enriquecían, ¿verdad? No son para que te hagas de un prestigio y te hagas famoso, famosa. Hay cuántos hermanos que tienen que sanar internamente, tienen que ser restaurados, tienen problemas de autoestima, y reciben los dones y ellos quieren prestigio para sentirse bien a través de que Dios los usa con los dones. Tienes que sanar tu alma de todas estas cosas, que Dios te use. Los dones no son para sacarte de tus complejos. ¿Te sientes menos? Ahora yo tengo los dones y me voy a sentir más. No, no es para eso. Los dones no son para que te hagas rico ni para que te hagas millonario, ¿verdad? Más bien, son para que tú ayudes a las personas que salgan del hoyo. ¿Ven? El enfoque de los dones es en la redención. Dios los utiliza para que por su poder las personas sean libres de las garras de Satanás, ¿verdad? Y puedan avanzar en el proceso de santificación. Mira, ve Hechos 5. Hechos 5, 12 al 14. Hechos 5, 12 al 14. ¿Ya lo tienes? Hechos 5, 12 al 14 dice:
Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. ¿Qué? Señales y prodigios. Por la mano de los apóstoles. Por tus manos Dios va a hacer señales y prodigios. ¿Lo puedes creer? Ve tus manos. Mis manos van a servir para hacer señales y prodigios. Que tus manos ya no sean para golpear personas. Que tus manos ya no sean para hacerles daño a los demás. Levanta tus manos ahorita donde estás, que estás viendo este video. Dile, Señor, yo consagro mis manos para el bien. Ya no para golpear, ya no para lastimar, ya no para dañar, no para agarrar cosas malas, ni para hacer daño. Las consagro para tu servicio, Señor. Vamos, levántalas. Las consagro para tu servicio en mis manos, porque mis manos serán usadas en el nombre de Jesús para señales y prodigios. Mis manos serán usadas para señales y prodigios y las consagro a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Las cubro con la sangre de Cristo, que nadie pueda dañar mis manos. Fíjate, y dice, hacía muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Dónde me quedé? Ajá. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaba más en gran número, así de hombres como mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Te imaginas que eso empezara a pasar en tu vida? Que Dios te use y que empiezan a venir las personas. Yo no creo nada más una predicación de folletitos. Ten un folletito y ahí me voy, ¿no? Yo creo que la predicación debe ser con poder, con señales, milagros, sanidades y prodigios, como predicaban ellos, porque ahí está escrito que así debe de ser. Pero muchos no han recibido el equipo y por lo tanto es más fácil dar un folletito, porque quién sabe si van a ser utilizados. Pero si tú recibes el equipo, tú vas a ir a predicar y el Espíritu Santo te va a dar de nuevo, o sea, fuerza, te va a dar poder, te va a poner las palabras y tus manos van a ser usadas, por eso por la mano de los apóstoles se hacían muchos señales y prodigios. A través de tus manos Dios las va a utilizar si ya las consagraste, ¿verdad? Entonces Dios utiliza para que por su poder las personas sean libres de las garras de Satanás a través de tus manos y de la palabra que tú tengas, ¿verdad? Y puedan avanzar en el proceso de santificación. Muchas personas pueden tener 30, 40 años en el Evangelio, pero están bebés, no crecen porque no reciben más allá de la salvación. Ahí se quedaron, ¿verdad? No hay un compromiso para ser discípulos de Cristo y por lo tanto no avanzan en el discipulado y el crecimiento y el ser usados por Dios. Y sí conozco personas que tienen 20, 30 años y están parados casi. Y me pregunto, cuando lleguemos con Dios, voy a decir, bueno, vente, ¿no? Eres mi hijo, ya tú me recibiste y naciste de nuevo. Pero, a ver, entrégame cuentas de lo que te di o de lo que te estaba yo dando. ¿Y tú qué le vas a decir? ¿Con qué excusa vamos a llegar? Ese es mi inconveniente. Bueno, yo lo pienso en mí, ¿no? ¿Verdad? Pero recuerda dos cosas. Hay dos cosas, autoridad y poder, ¿verdad? La autoridad es la posición que tomas bajo el Padre en obediencia. Cuando Él te manda a hacer algo, tú lo disiernes, oyes su voz y habla de una comunión, de un compañerismo con el Espíritu Santo. Tú vas y oyes la voz de autoridad y tú lanzas la voz de autoridad sobre ese problema o ese ser inmundo que está ahí. Y segundo, el poder te lo da el Espíritu Santo, no que tú lo tengas, el poder te lo da el Espíritu Santo, búscalo llenándote y recibiéndose y ves y recibiendo ministración, ¿verdad? Entonces, los dones del Espíritu Santo levantan testimonio del poder del Evangelio.
Mira, busca 1 Corintios 14, 24. Primera de Corintios 14, 24. Dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Una iglesia donde se mueve la profecía y el poder de Dios, la gente va a decir, híjole, ¿no? Y en el verso 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorarán a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Porque entonces va a decir, Dios, ¿cómo sabe? El que está hablando ahí, ¿cómo sabe lo que me está pasando a mí? ¿Quién le fue a decir? ¿No te ha pasado algunas veces personas que llevas y empiezan a decir, oye, ¿ya le fuiste de chismoso al predicador? Porque está moviéndose el Espíritu Santo. Todos los dones son para las personas, para que sean movidas en los propósitos de Dios. Entonces, eso es importante porque llevan un testimonio de la verdad. Hay un testimonio de la verdad, ¿verdad? Pero fíjate, cuando hay profecía en la iglesia, por ejemplo, o viene la palabra profética, ahí en 1 Corintios 14, 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y esto está tan mal interpretado en las iglesias. Dicen, le estoy exhortando, hermano, que si no dejes el pecado se va a ir al infierno. Eso no es exhortación, eso es condenación. Exhortación, tenemos que entenderlo bien, lo vamos a estudiar, ¿verdad? Es animar al hermano a que siga adelante en Cristo, que se levante, que viva para Dios, que se aparte del mal cada vez más. Todos podemos estar atraídos por el mal de algún modo. Y exhortar es animar, ¿verdad? Y edificar es para que la persona crezca, que la palabra que venga haga que la persona crezca, ¿verdad? Y para consolar a alguien que está dolido, que esté herido, rechazado, lastimado. Ese es el ministerio de Cristo. Llevan un testimonio de la verdad y construyen y edifican la iglesia. Mira, ve ahí en Efesios 4. Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Dice, desde el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Lo ves? La gracia hace que se derrame y cada uno reciba un don de acuerdo a la necesidad del cuerpo de Cristo o de acuerdo a lo como Dios te quiere usar, y todo esto va a ser para que tú crezcas y para que se edifique la iglesia. ¿Me comprendes? Bueno, ahí lo quiero dejar hoy para que empecemos más adelante estudiando todo esto de los dones más. Pero yo quiero orar contigo. Quiero que oremos un momento y que le digas, Señor, aquí están mis manos. Levanta tus manos así al cielo. Y dile, Señor, consagro mi vida y mis manos, Señor, yo quiero recibir de ti. Si de verdad quieres que Dios te use, dile, Señor, quiero que tú me uses con señales, milagros, sanidades, prodigios, liberaciones, resucitaciones. En el nombre de Jesús te consagro mi vida, Señor. Quiero llevar un buen fruto cuando llegue contigo, Señor. Quiero que tu palabra, que tú has sembrado en mi corazón, caiga en buena tierra. Que no caiga infructuosa, sino que dé fruto. Y quiero, Señor, que como buen administrador tuyo, Señor, yo te pueda decir, tú me diste tanto,
pero yo te estoy regresando el doble, el triple, no sé cuánto, Señor, porque tú invertiste bien conmigo. Señor, quita todo complejo, temor de mis hermanos en el nombre de Jesús y úsalos con poder para deshacer las obras del diablo. Bendícelos, guíalos, ayúdalos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, venga tu poder sobre ellos, que esta misma semana empiecen a experimentar tu poder, Padre. Dios te dice, búscame de todo corazón, porque me voy a manifestar a tu vida con poder. Quiero usarte, quiero levantarte, quiero que deshaga las obras del diablo. Por eso estoy cerca de ti, que levantes al caído, que restaures al que está todo quebrantado. Para eso es la iglesia, para eso he venido a ti, hijo mío, hija mía, porque quiero usarte con poder, para que traigas paz, salvación a las familias, para que muchos se salven y no vayan al infierno. Para eso he venido yo, para deshacer las obras del diablo. Es lo que quiere Jesús de Nazaret. Y ahí entrégale todos tus complejos, todas esas cosas que te impiden. Estate orando esta semana por eso, porque les voy a empezar a orar y a ministrar para que reciban. Me gustaría que me escribieran por el canal, el que están viendo en YouTube o en ¿cómo se llama? O en Facebook. Que puedan escribirme sus experiencias si están recibiendo, por favor. Y comunícale a otros esto y levántalos. No te quedes con esto nada más porque Cristo viene pronto. Y Cristo viene pronto por la iglesia y viene Jesús y nos va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste? Y no le vas a poder decir que no sabías. Así que métete con Dios y búscalo y dile, lléname, Señor. Lléname de ti. Lléname, Padre. Quiero que me uses, dile, quiero que me uses. Dile, úsame, Señor. Que tu gracia derrame sobre de mí, no solo la salvación, sino los dones. Hazme tu discípulo. Quiero ser tu discípulo, Señor, y seguirte aún más allá de esta vida. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados. Nos vemos la semana próxima.